Nuestro corazón. Voy a seguir hablando en esta tarde de un tema que cada vez ha estado más y más en mi corazón y tiene que ver con la nación de Israel. Como bien sabéis, y lo compartí esta mañana, mi carga grande en mi corazón es la realidad que el Señor se está acercando en su venida. No tengo duda de ello en absoluto. No sé cuándo va a venir. Puede ser, espero que sea hoy, y es como estoy intentando vivir, pero puede ser cualquier día. Puede ser cualquier día. Y en ese aspecto estoy más y más pensando en 144.000 hombres. 144.000 hombres que si el Señor viniera hoy, están en algún lugar de este mundo. En las comunidades judías de Nueva York o en la ciudad de Jerusalén, en Israel. Tal vez aquí en España también. Recordad que España es tierra de judíos, aunque fueron expulsados. Y más mi corazón ve la necesidad de entender lo que llamamos en teología sistemática el irrealismo. Israelismo. Es una palabra extraña, pero tiene que ver porque es esa enseñanza de las Escrituras que si tú miras una teología sistemática verás que no se encuentra ahí. Hay 12 divisiones y ninguna de ellas se llama así, israelismo. Y sin embargo es un tema importantísimo en las Escrituras porque Israel es el termómetro de Dios para la humanidad y también es el cronómetro de Dios profético. Las cosas que estamos viendo en Israel, que están aconteciendo en estos días, son extraordinariamente asombrosas. Y si no me creéis, mirad las clases de ayer o mirad las de esta semana para abrir los ojos y decir, wow, ¿qué está pasando? Ahora, siempre que Dios hace algo, hermanos, siempre Satanás va a hacer una contraparte. Va a levantar una columna de humo para distraer la verdad. Y estoy viendo que de la misma manera que hay un interés genuino y un regreso a la profecía bíblica en cuanto a Israel, hay también muchas falsas enseñanzas en cuanto a Israel. Los movimientos judaizantes han crecido más y más dentro de las iglesias evangélicas. E incluso personas que lo que hacen son gentiles, algunos en México, en Colombia, hay un gran movimiento, ¿verdad? Los que sois de ahí, y que uno ve que son realmente, pues eso, en su aspecto ves que son incas o aztecas, pero ahí se ponen el chal de oración y se ponen su talit y se ponen todas esas cosas como si ser judío fuera algo más extraordinario y mejor que ser simplemente redimido por la sangre del Cordero. Y vemos también que debido al movimiento de enseñanza calvinista, se ha dejado atrás las verdaderas enseñanzas de los pactos, las promesas que Dios hizo a la nación de Israel. Desde nuestro ministerio aquí en Castellbisbal vamos a estar viendo enfoque en Israel durante los domingos por la tarde. Según el Señor nos vaya guiando, vamos a ver lo que la palabra de Dios enseña sobre estas doctrinas importantísimas de la nación de Israel y los judíos. Hace creo que 3 domingos hablé de capítulo 9 de Romanos. Vamos a volver al capítulo 9, entraremos en el capítulo 10 hoy, veremos el capítulo 11 y descubriremos poco a poco lo que enseña la palabra de Dios en cuanto a la nación de Israel. Quiero decir también en esta tarde que a través de la misión International Board of Jewish Missions estaremos enseñando algunas de estas enseñanzas extraordinarias que van a llegar a muchísimos corazones. Y quiero daros las gracias a los que estáis en internet por vuestro apoyo, vuestras oraciones. Es una bendición teneros ahí. Vamos a abrir la Biblia pues así en Romanos capítulo 9 y voy a intentar, es un reto para mí en esta tarde, usar la tecnología, así que espero que esté funcionando bien y doy gracias también a todo el equipo por vuestra ayuda con estos aparatos. Romanos capítulo 9, capítulo 10 y capítulo 11 hablan sobre el problema de la incredulidad judía, hablan sobre el propósito de Dios para esa nación, hablan de la salvación de Israel, hablan del futuro de Israel. Y hablaremos de este tema en esta tarde y cómo nuestra visión de estos temas van a darnos una interpretación u otra de estos pasajes. Pero antes de continuar adelante, vamos a pedir la bendición del Señor. Vamos a orar. Padre, hemos abierto tu palabra. Sabemos que tu palabra cumplirá el propósito para la cual ha sido enviada. Y Señor, yo te necesito. Tú lo sabes, Padre, lo reconozco delante de mis hermanos. Deseo ser de tanta bendición para ellos. Deseo con mi alma de verdad que sea tu palabra la que llegue a los corazones y podamos abrir los ojos y entender muchísimo más estos pasajes tan conflictivos, tan extraños.
y podamos a la vez, Señor, ser alumbrados para no caer en lo que los teólogos han dicho y hemos creído, lo que los hombres han dicho, sino creer lo que tu palabra dice y podamos decir, así dice el Señor en su palabra. Te pido por eso, Padre, que tú me ayudes a predicar con denuedo, con libertad de tu Espíritu, y podamos así abrir las Escrituras. Bendice a esta congregación presencial aquí, los que están aquí con nosotros hoy, los que están allí también en las redes, bendíceles con toda bendición espiritual. Lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. ¿Cuál es tu visión del Antiguo Testamento? Voy a empezar diciendo esto. ¿Cuál es tu visión de las promesas que Dios ha dado a Israel? ¿Cuando son realmente literales o son tal vez figurativas? ¿Cuál es tu visión de la ley? ¿Cómo tú entiendes la ley del Señor? Y la pregunta clave es si la iglesia está debajo de esa ley o ya algunas partes de la ley se aplican a la iglesia o si también la iglesia tiene alguna responsabilidad de mantenerla y guardarle. ¿Cuál es tu visión sobre el reino? ¿Verdad que el Señor Jesucristo en su palabra habló tantísimo del reino? ¿Verdad? El mismo Juan el Bautista, arrepentiros porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Dónde está la iglesia en ese reino? ¿Qué significa? ¿Qué es lo que Jesús anunció cuando hablaba sobre el reino? ¿Ha venido ya el reino de Dios o está todavía por venir ese reino? Son preguntas que según tú des la respuesta va a indicar dónde te sitúas en esta posición de Romanos 9, 10 y 11. Y por supuesto, ¿cuál es tu visión de la nación judía hoy? ¿Son salvados igual que nosotros los gentiles o ellos tienen un plan diferente a nosotros de salvación? ¿Tiene Dios también un plan futuro para Israel? Todas estas preguntas que he lanzado son clave para poder desarrollar no solo el libro de Romanos, sino especialmente el libro de Gálatas y los demás pasajes relacionados con la nación de Israel. El capítulo 9 de Romanos, capítulo 10 y capítulo 11 son clave para entender estas preguntas. Y según como tú las respondas, vas así a desarrollar tu propia teología. Ahora, estos capítulos 9, 10 y 11 son los más importantes, esa sección más importante para contestar las siguientes preguntas. Y os voy a lanzar las preguntas, tomar nota, los que estáis tomando notas, sé que algunos lo estáis haciendo. La primera es, ¿quién es Israel? ¿O qué es Israel después de la venida de Cristo? El Señor Jesús vino, el Mesías vino. Entonces, ¿quién es Israel? Es una nación étnica formada por Abraham y por los pactos mosaicos, con un plan futuro de redención para Dios, o es un término que ahora se refiere a cualquiera salvado, gentil o judío. ¿Ves las dos posiciones? ¿Es Israel un grupo étnico, una nación con pactos, promesas y un plan de Dios? ¿O Israel es todos aquellos que creen en Jesucristo, hoy sea gentiles o judíos? Como tú respondas a esta pregunta, va a mostrar tu teología. El siguiente lugar es, ¿cuál es la relación de la iglesia con el Israel nacional hoy? ¿Es una relación de que la iglesia ha tomado el lugar de Israel? Eso es lo que llamamos la teología del reemplazo. ¿O es una continuidad de Israel? ¿Hay una separación realmente entre Israel y la iglesia? Son preguntas que debemos tener bien claro si queremos desarrollar una teología correcta. Otra pregunta. ¿Cuál es el estatus de la nación de Israel, del individuo judío, delante de Dios hoy? ¿Qué plan tiene Dios para el judío de hoy? ¿Qué plan para el futuro? Y por supuesto, la gran pregunta que debemos hacer, ¿cómo puede un judío ser salvo? Estas preguntas establecen la tesis que queremos presentar y según las vayas respondiendo, entonces, y solo entonces, vamos a entender lo que está diciendo estos capítulos. Capítulo 9, versículo 1 del libro de Romanos. Verdad, digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque desearía yo mismo ser anatema, esto es, maldito eternamente, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. ¿Y quiénes son estos?
Versículo 4 nos lo dice, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. ¿Qué versículos acabo de leer y cuánta teología tan importante muestra este versículo que acabo de leer? Pablo está diciendo, yo tengo gran ansia de que Israel sea salvo, deseo que esta nación sea salva, deseo que los judíos lleguen al conocimiento del Señor Jesucristo. Su amor por esa nación está siendo derramado y volcado, y el reconocimiento, hermanos, de que, fijaros esto, en versículo 4, la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto, las promesas y los patriarcas y el mismo Cristo nos ha sido dado a través de esa nación, la nación de Israel. ¿Entendemos por qué debemos amar a esa nación? Hermanos, nuestro Salvador Jesucristo es judío. Qué pena es pensar que el nazismo persiguió a los judíos. Si hubiera estado aquí el Señor Jesucristo, Hitler lo hubiera perseguido. Sin embargo, Él es el cumplimiento de ese pacto que Dios hizo con Israel. Ahora, Pablo en el versículo 6 va a darnos unas palabras que nos asombran. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que dicen que los que descienden de Israel son israelitas. Y quiero marcar esas palabras. No que la palabra de Dios haya fallado. La palabra de Dios nunca falla. Nunca. Nunca falla. Dios nunca se equivoca. Dios nunca retrocede en lo que Él mismo ha establecido. Y la prueba de ello es que Cristo vino a través de la nación de los judíos. Y fíjate lo que he dicho en el versículo 5, el cual es Dios sobre todas las cosas. Pablo reconoce que Cristo, el Mesías prometido, es Dios. ¿Os dais cuenta? Y por eso dice, no ha fallado la palabra de Dios. No ha fallado. ¿Por qué? Y escúchame esto, si hubiera fallado, Israel hoy no hubiera existido. Una vez, Napoleón dijo, tengo una razón para creer en Dios, y es la nación judía. Sabiendo el mismo Napoleón, y te hablo de tiempo a, todo lo que esa nación había sufrido al punto de querer ser aniquilada totalmente, y cómo todavía se encontraba aquí, Napoleón estaba diciendo, la palabra de Dios no ha fallado. Dios tiene un propósito. Y ese propósito se ve en los versículos que ya hablé, por eso hoy es casi un repaso de esa parte, cuando Dios muestra su soberanía en el plan que Él tiene para llevar su propósito a cabo. Y es importante que entendamos esto, porque los versículos 9 en adelante, cuando habla de Jacob y Esaú, no está hablando de una doble predestinación, uno al cielo y el otro al infierno por soberanía de Dios, sino que está hablando que Dios cumple su propósito a través de dos naciones, no dos personas, sino dos naciones. ¿Y por qué Él quiso hacerlo así? Porque a Jacob Israel amó y a Esaú, los gentiles, descendientes también, amó menos. Es la palabra que está ahí en el original. No quiere decir aborrecer, sino que Dios tenía que llevar su propósito a cabo. ¿Y cómo lo hizo? Escogiendo a los descendientes de Abraham y de Jacob más tarde, la nación de Israel. ¿Lo vemos? Ahora, hermanos, la palabra de Dios no ha fallado. La palabra de Dios no ha fallado. La palabra de Dios sigue estando ahí y podemos confiar en ella. Y qué importante es que veamos esto para nuestra propia vida espiritual. Porque cuando sabemos que nuestra salvación se encuentra segura, no en nosotros. Si estuviera segura en nosotros ya lo hubiéramos perdido hace muchísimo tiempo, ¿verdad que sí? Sino que se encuentra segura en la promesa que Dios nos ha dado de estar en Él y en Cristo. Y cuando vemos cómo Dios trata a la nación de Israel y lo aplicamos a nuestra propia vida, podemos decir, Dios fue fiel a la nación de Israel, Dios está cumpliendo los pactos y promesas dadas a Israel y también lo es hacia nosotros. Ahora, el capítulo 9 continúa y estoy saltando muchos versículos. Me gustaría ir a los versículos 27 hasta el 29. Romanos 9, 27. Dice así.
También Isaías clama tocante a Israel: si fuere el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente sería salvo. Escucha el versículo 28. Vamos a leer hasta el 29. Porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud. Y como antes dijo Isaías, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, como Sodoma habríamos venido a ser y como Gomorra seríamos semejantes. ¿Qué está diciendo aquí el Señor? Hermanos, no todo Israel es salvo. No por ser de la nación de Israel uno va al cielo. Y aún aquella gente que descendió de Jacob, muchos perecieron, murieron, y están hoy dirigiéndose al lago de fuego, al infierno. Pero Dios en su bondad tenía un grupito pequeño, un remanente. Es lo que quiere decir la palabra remanente. Es lo que ha sobrado, es lo que ya no queda. Porque Dios es misericordioso, hermanos. Porque Dios es bueno. Y porque Dios que prometió a Abraham una promesa y la restableció con Jacob y con Isaac y la restableció con David y la restableció con Salomón. Hermanos, Dios es fiel y tenía que cumplir esas promesas. ¿Y cómo lo hizo? Se guardó para sí un grupito de personas, hombres y mujeres de la nación de Israel, que esperaban la redención del Señor, que esperaban la promesa dada a sus patriarcas, que esperaban ni más ni menos al Mesías prometido. Y por eso leemos en el Nuevo Testamento a personas como Zacarías, a personas como Ana, a personas como Elizabeth, a personas como la misma María, madre como se creía de Jesús, a José, el esposo de María, hombres y mujeres que esperaban la redención de Israel y que Dios había guardado como un remanente precioso para cumplir su plan, su propósito. Y ahí no termina la cosa. Porque si Dios no hubiera hecho eso, la misma Biblia nos dice, como Sodoma hubiéramos sido destruidos. ¿Pensamos que los judíos son santos? Paséate por la ciudad de Tel Aviv, especialmente cuando hacen su parade, su desfile del Día del Orgullo. ¡Ja! Y verás lo que es Tel Aviv en esos días. Paséate por la ciudad de Jerusalén y ve ahí lo que se ve con esa religiosidad de rechazo abierto al Mesías y aquellos que predican que Cristo era el Mesías. ¿Sí, hermanos? Los judíos no son mejores que ningún otro hombre. Tampoco son peores, porque todos merecemos el castigo eterno por nuestros pecados. Pero vuelvo al texto para decir, Dios tenía un propósito, un remanente. Y cuando uno continúa leyendo en las Escrituras, te das cuenta que Dios no ha desechado a su pueblo. ¿Por qué? Una segunda razón es que Dios ha escogido a ese pequeño remanente para que nosotros, tú y yo, podamos ser salvos. Esto a mí me lleva a los pies de la cruz. Mira el versículo 25 y 26. Como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Y en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois mi pueblo, lo ruami, allí serán llamados hijos del Dios viviente. ¿Qué está diciendo aquí? Vayamos al versículo 30 para extender la idea. Que pues diremos que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe, mas Israel que iba tras una ley de justicia no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iba tras ella, no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo, como está escrito, he aquí, pongo en Sión piedra de tropiezo, roca de caída, y el que creyera en él no será avergonzado. ¿Qué está diciendo aquí, Pablo, hermanos? Está diciendo que tú y yo, que somos no pueblo, lo ruami, como decía ahí el profeta Oseas, nosotros que éramos gentiles de las naciones,
hemos sido hechos pueblo de Dios a través de este Mesías judío, el Señor Jesucristo. Y nosotros que andábamos sin Dios y sin esperanza en el mundo, hemos sido aceptados en la familia de Dios, puestos, como veremos ahí en ese olivo, hemos sido injertados para recibir las bendiciones que Dios dio a través de Abraham. ¡Qué gran privilegio! Si no hubiera sido así, hermanos, seguiríamos nosotros hoy estando adorando a las estrellas, a los demonios, a los ídolos, sin esperanza alguna. Y hoy tú y yo somos pueblo santo. Nación adquirida, sacerdotes del Dios vivo. Un nuevo pacto ha sido firmado en la sangre del Cordero y del Mesías. Ha sido prometido para nosotros esa bendita esperanza. ¿Os dais cuenta de lo que estoy diciendo? Por eso no hace falta, como hemos leído en estos versículos, en cuanto a la ley. Israel lo intentó y no lo comprendió. Cuando Dios enseñó el Shabbat, enseñó el Señor la necesidad de mantenerse puro a través de la comida. Cuando Dios enseñó las fiestas y los sacrificios, cuando el Señor enseñó todas esas cosas, las enseñó para llevar a Israel al entendimiento del Mesías y de sus promesas. No para hacer algo religiosamente. La ley se convirtió entonces para ellos en una esclavitud porque nadie podía cumplirla. Y fue el propósito de la ley. Por eso la ley de Dios fue nuestro ayo para llevarnos a Cristo. Eso dice el libro de Gálatas. ¿Y qué quiere decir esto, hermanos? ¿Qué es un ayo? Tenemos que entender las palabras que la Biblia usa. ¿Sabes lo que es un ayo? Una palabra rara. ¿Me ayudáis? La persona que cuida de un niño, un maestro, podemos decir una nani en algún idioma, un pedagogo. Eso fue la ley. Nos llevó a Cristo cuidándonos cuando éramos niños. Cuando toma esa imagen de un niño es que no teníamos entendimiento, no teníamos edad, y la ley nos llevó a Cristo. Ese fue el propósito de la ley. Y los judíos que no mezclaron fe con esa ley, se perdieron. ¿Y qué quiere decir mezclar fe? Esta mañana lo explicaba muy bien. Cuando un judío llevaba un cordero al templo y ponía sus manos en ese cordero, estaba diciendo, yo soy culpable de mi pecado. Y por fe, pongo mi pecado en este cordero. Y por fe creo que al morir este cordero, mis pecados son lavados, cubiertos, en lugar de la propiciación en el Antiguo Testamento. Pero que llegará un día que el Señor Jesucristo, le llamaban el Mesías, el Goel, el Redentor, el pariente cercano. Un día vendrá el rescatador y Él sí derramará su sangre. Isaías, capítulo 53, Salmo 22 y tantos salmos mesiánicos que apuntaban a la obra redentora de aquel Señor que iba a venir para morir por nuestros pecados. Y así que ese judío ponía su fe en ese ejemplo, en ese tipo del Señor Jesucristo. Pero muchos no pusieron su fe, solo sus obras. Y es como venir a la iglesia, aquí hoy en un domingo, dar la ofrenda y cantar los himnos y chocar la mano y decir qué buen tiempo he tenido, pero al salir por esa puerta hemos dejado lo más importante, que es el Señor Jesucristo. No sirve de nada. Por las obras de la ley ninguna carne será justificada para con Dios. Es lo que dice la Biblia. Ahora vayamos rápidamente, voy a intentar cubrir el propósito del capítulo 10. El capítulo 10 nos va a introducir a otra gran verdad. El remanente es salvo por la fe en Cristo. El resto de judíos de la nación de Israel que no creen están perdidos y son rechazados. El capítulo 10 no es tan controversial como el 9. Ahora hay doctrinas difíciles, sobre todo porque tienen que ver con la soberanía de Dios. Pero aquí en el capítulo 10 parece que hay un cambio y en el presente de Israel ahora
Dios está mostrando la responsabilidad humana. Hermanos, la responsabilidad humana y la soberanía divina no están peleadas. A Spurgeon le preguntaron, mi querido hermano Spurgeon, ¿cómo podía hacer las paces entre esas dos ideas? Entre la soberanía de Dios y la responsabilidad humana. Y Spurgeon dijo, no puedo hacer las paces con alguien que nunca ha estado peleado. Y qué sabio que fue. Porque realmente no hay conflicto en esas dos verdades grandes. Dios es soberano y en su soberanía ha hecho al hombre responsable. Dios es soberano, pero no es un Dios arbitrario. No es un Dios caprichoso. Es un Dios que actúa mediante su ley y sus propósitos y nos lleva a un entendimiento mucho más comprensible de cómo debemos responder. Y hermanos, yo siento decir que los predicadores muchas veces tan siquiera sabemos cómo predicar el Evangelio. No sabemos, ¿verdad? Yo lo he visto, yo lo he hecho. Ven, ora detrás de mí. ¿Quieres aceptar a Cristo como Salvador? ¿Quieres ir al cielo? Sí, por supuesto. Bueno, entrega tu corazón a Dios. ¡Qué error tan grande! ¡Qué error tan grande! Debemos ver la necesidad y la importancia de un genuino arrepentimiento. Arrepentimiento. ¿Verdad que sí? Porque si no hay arrepentimiento, no hay salvación. Y el capítulo 10 va a darnos esa idea. Empezamos en el versículo 1. Hermanos, ciertamente, el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. ¿Os dais cuenta? Si Pablo está diciendo que el anhelo del corazón y su oración es que Israel sea salvo, es que Israel no es salvo. ¿Os dais cuenta? Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. ¿Y qué quiere decir este versículo? Son muy religiosos, tienen celo de Dios, pero son unos necios. ¿Es lo que quiere decir? Están perdidos. Están haciendo la salvación por sus propias obras y en sus propias fuerzas. Tienen que arrepentirse, versículo 3, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. No me digáis que estas palabras no son convincentes, claras. Pablo sabe que muchos judíos habían escuchado el Evangelio. Él lo sabe. Pablo sabe que muchos judíos habían leído la Torá. Él lo sabe. Pero Pablo sabe que muchos judíos están perdidos en sus delitos y en sus pecados en el tiempo en que Pablo estaba escribiendo esto, igual que en nuestros días. Y esas palabras dan miedo a cualquier judío. El capítulo 4, porque el fin de la ley es Cristo. Porque entonces van a decir, ¿y entonces qué? ¿Es que no tengo que obedecer la Torá? ¿No tengo que obedecer los mandamientos? ¿No tengo que obedecer los estatutos? Y tú dices, un momento. Porque hay leyes en el Antiguo Testamento ceremoniales. ¿Verdad que sí? No he visto a ninguno de vosotros entrar en esta tarde con un becerro debajo del brazo. ¿Verdad que no? Porque el cumplimiento de esas leyes ceremoniales es Cristo. Y había leyes relacionadas no solo con los sacrificios ceremoniales, sino con el sacerdocio. Y encontramos bien explicado en el libro de Hebreos que el cumplimiento de esas leyes sacerdotales se encuentra en Cristo, que es sacerdote según el orden de Melquisedec. Y que nosotros somos real sacerdocio. Así que tenemos que también esa serie de leyes han sido puestas a un lado. Y tenemos también una serie de leyes civiles que son también de buen parecer, como entre ellas cómo usar el retrete. Se encuentra también ahí en las Escrituras. Y por supuesto, uno por simple ética sabe que esas leyes son buenas de seguir. Ahora me dirás, ¿y qué pasa con las leyes de los 10 mandamientos? Porque hermanos, si recuerdo bien, me parece que eran más de 600 leyes las que aparecen, y a lo mejor me ayudáis en el número 603, por ahí va el número de las leyes que hay en total en el Antiguo Testamento. Pero los 10 mandamientos nos hablan
de una repetición en el Nuevo Testamento. Y todos ellos continúan en nuestros días. El primero de todos ellos es amar a Dios con todo nuestro corazón. Ese mandamiento no ha sido dejado a un lado. Pero una vez más, el fin de la ley es Cristo. Porque nosotros no hemos podido cumplir ese mandamiento. Hemos fracasado en cumplir la ley. Porque la ley tenía el propósito, siendo santa, justa y buena, de mostrarnos nuestra absoluta incapacidad para agradar a Dios y nuestra necesidad de arrepentirnos y nuestra necesidad de clamar a Dios por misericordia. No como si le diéramos a Dios una oportunidad para entrar en nuestras vidas y tomar el control. Dios no es un mago de la lámpara maravillosa, ni es un súbdito que hace lo que nosotros pedimos. Dios es soberano. Y Él ordena a todo hombre que se arrepienta y crea. ¿Verdad que sí? Por lo tanto, el pasaje del capítulo 10 nos está llevando ahora a una responsabilidad humana cada vez más fuerte. Y voy a seguir avanzando. Dejadme ver el versículo, voy a saltar algunos versículos. Voy al versículo 9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, ¿serás qué? Salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en Él creyere no será avergonzado. Y escucha bien el versículo 12. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Todo aquel que le invocare será salvo. Y todos estos pasajes están llenos de verdades antiguo-testamentarias y también de las que el mismo Señor predicó en el Nuevo Testamento. Cuando Juan el Bautista vino y predicó un evangelio de arrepentimiento y predicó que el reino de Dios se ha acercado e invitó a la nación de Israel a creer, también muchos gentiles fueron salvos durante el ministerio del Señor Jesucristo. Y su misericordia se extendió para que tanto judíos como gentiles fueran salvos bajo la misma condición. ¿Y cuál es esa? Me dirás, creer en el Señor Jesucristo como el Mesías prometido. Confesar que Él es el Señor y que Dios le levantó de los muertos. Creer en tu corazón, es lo que dice el versículo 9, que Dios le levantó de los muertos. ¿Para qué? Para justicia. Hermanos, esto es muy interesante, porque con el corazón, versículo 10, se cree para justicia. Se cree para justicia. No estoy seguro ahora si fue en la clase de ayer o en la clase anterior. Una de las cosas que Cami dijo en las clases fue que la mujer que lavaba los pies, ¿recordáis? ¿Cuándo se arrepintió? Eso me hizo pensar. ¿Cuándo dijo con su boca me arrepiento? Nunca. Nunca. ¿Fue salva? La hermana Pepita lo dice con convicción. Bien, el pasaje nos muestra esa realidad. Porque es el corazón lo que Dios busca y mira y conoce. Ahora, por supuesto, una vez la abundancia del corazón habla a la boca, no hay duda que va a expresar el amor hacia el Señor, la realidad que Él ha resucitado. Pero hermano, el corazón, tú me puedes engañar a mí, yo puedo engañarte a ti. Con mi boca puedo decir algo que no está en mi corazón, somos así de mentirosos. Santiago 3 habla de la boca, pero a Dios no le podemos engañar. Dios conoce el corazón y por eso hay ahí esta clara evidencia que todo aquel que invocare el nombre del Señor, todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Este es el evangelio de la gracia del Señor Jesucristo. No dice todo aquel que haya sido escogido desde antes de la fundación del mundo para irse al cielo será salvo. No dice todo aquel que haya sido diseñado y designado bajo el propósito divino será salvo. No dice
todo aquel que bajo el decreto de Dios haya sido elegido será salvo. Dice, todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Esto es el Evangelio, hermano. Y seas judío o seas gentil, seas español o seas de cualquier otra nacionalidad, las condiciones de salvación son exactamente las mismas. Dios llama a todo hombre a que se arrepienta y crea. Confiese con su boca y sean salvos. Bueno, versículo 14 nos lleva a un punto importante. Nos lleva a ese punto donde muestra que muchos judíos han oído, pero no han creído. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Estos versículos, hermanos, lo comparto hoy con vosotros. El Señor los usó cuando yo tenía 14 años. Estaba en una iglesia. El hermano Martín Valcárcel vino a predicar. Predicó de Romanos 10 sobre la necesidad de ir a predicar el Evangelio. Yo tenía 14 años, aún lo recuerdo. Sentado en un banco, ahí en Sardañola. El Señor habló directamente a mi corazón y yo dije, Señor, yo iré a predicar. Yo iré a predicar. Dios me llamó con un llamado realmente impactante en mi vida. Deseé vivir para la gloria de Dios y servirle y dedicar mi existencia a predicar este glorioso evangelio. Escuché su llamado. ¿Soy yo mejor que nadie? No, no lo soy. Yo no sé por qué el Señor movió ese día a un niño de 14 años para que a la edad de 15 años subiera al púlpito por primera vez. Y desde entonces mis labios no se han callado. Y como decía mi buena abuela, si yo fuera mudo, reventaba. Porque, como algunas personas que amo mucho me dicen que soy una cotorra, pues así soy, una verdadera cotorra y no puedo callar. Pero cuando se refiere al Evangelio, sin duda alguna no puedo callar. Porque el fuego me consume por dentro pensando en esto. La necesidad de que Israel escuche el Evangelio. Pero mira el versículo 21. El versículo 21 va a romper algunos de los conceptos teológicos, de algunos de los sistemas teológicos que algunas personas creen, abrazan y algunos predicadores defienden. Versículo 21. Pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Calvino habló de la gracia irresistible. Según él, la gracia era irresistible si había sido escogido desde antes de la fundación del mundo, doble elección. No había manera de escapar de esa elección y cuando Dios te llamaba irresistiblemente, tú caías a sus pies. Pero la Biblia dice, todo el día. Extendí mis manos. Esas manos de Dios ensangrentadas, heridas por mis pecados. Esas manos de Cristo que fueron horadadas por mi culpa, fueron extendidas a un pueblo rebelde y contradictor. Seas gentil o seas judío. Y la misericordia de Dios todavía hoy no se ha apartado. Pero el mundo sigue rechazándole. El mundo sigue dándole la espalda en su rebelión, en su pecado. Sigue escapando de Dios sin querer confesar que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Y la gran mayoría de los judíos hoy que tú les hablas y les narras y les dices Jesús el Mesías, ellos se van a enfadar contigo, se van a tapar los oídos para no oír, su corazón ha sido endurecido para no escuchar. Y de la misma manera que aquel entonces, como sus padres, toman piedras, aunque sea literal o figurativamente o también realmente, para apedrear a todo aquel que les dice Jesús es el Mesías. Pero no todo Israel. Hay un remanente. Hay un remanente. Y qué hermoso es hablar con judíos mesiánicos. Fijaros bien lo que digo. No estoy diciendo cristianos mesiánicos, eso es una invención de hace unos pocos años atrás. Parece que son frikis del judaísmo, ¿verdad que sí? Que parece que son como, ¡oh!
Yo tengo un chal de oración, mi mamá me lo regaló, Charlotte, me lo regaló. Tengo un kippah. Cuando he estado en Israel, me he movido como un judío. He entrado en las sinagogas y he visto lo que ahí hacían. He hablado con algunos, incluso rabíes. Hermanos, el Señor sabe que en medio de todos ellos hay 144,000 hombres. Que si hoy fuera el rapto, esos hombres son judíos que han aceptado al Mesías, al Hijo de Dios, como Salvador de sus pecados. Por eso tenemos hoy que recuperar las enseñanzas de la Escritura. Recuperar nuestro amor a esa nación de Israel, porque Dios está llevando su pacto y su promesa y su plan como Él había anunciado. Y veremos más adelante, entraremos en el capítulo 11, si Dios así lo permite, y aún estamos aquí en la tierra, hablaremos del capítulo 11. Pero el capítulo 10 nos habla a todos nosotros. Y si en esta tarde tú no has creído en el Señor, hoy es el día de salvación. Mañana puede ser tarde. Hoy es el día en que debes arrepentirte de tus pecados. Hoy es el día en que debes confesar que Jesús es el Señor. Hoy es el día en que debes caer a los pies de Cristo y decir realmente soy digno de muerte y de castigo eterno. Pero gracias que me has amado, que eres fiel y bondadoso y cumples tus promesas de la misma manera que no has dejado a Israel, tampoco me dejarás a mí. Quiera el Señor mover nuestros corazones en esta tarde, amar a la nación de Israel y al Hijo de Israel según la carne, al Señor Jesucristo. Vamos a orar. Padre, toma estas palabras, Señor, dirige estos pensamientos. Lleva de verdad la convicción de tu Espíritu a las almas que han escuchado. Y si hay ahí alguno de estos judíos que está buscando sinceramente lo que dice la Torá, lo que dice tu palabra sobre Jesús Nazareno, el Galileo, te pido por él, Señor, o por ella, que abra sus ojos, para que pueda entender que tú cumpliste tu promesa, enviando a tu retoño, como decía Isaías, capítulo 53, el profeta, y crean, y se conviertan, y acepten, y con sus lenguas confiesen que Jesús es el Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo.